Queridos hermanos y hermanas, hoy en día escuchamos constantemente que debemos ser amables con todos, que siempre debemos estar dispuestos a tender la mano, a brindar ayuda sin restricciones. ¿Pero alguna vez te has sentido agotado después de dar tanto? ¿Has sentido que has ofrecido tanto de ti mismo que ya no queda nada más? Y lo más importante, ¿te has preguntado si realmente estás ayudando a los demás de la manera en que Dios quiere que lo hagas? Hoy vamos a reflexionar sobre una verdad fundamental. La bondad no consiste simplemente en dar sin pensar, sino en actuar con sabiduría y bajo la guía del Señor. La verdadera bondad no es un acto impulsivo ni una respuesta automática a cada necesidad que se presenta. Es una virtud que debe estar fundamentada en el discernimiento y en la voluntad de Dios. La bondad refleja el carácter mismo de Dios. Es un fruto del Espíritu, una evidencia de aquellos que caminan con Él. La Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo, a mostrar compasión, a cuidar de los débiles y a hacer luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, aunque la bondad es algo que agrada a Dios, también debe ser ejercida con discernimiento y prudencia. No todas las personas que se acercan a nosotros con una sonrisa o con palabras amables tienen intenciones sinceras. No todos los que buscan nuestra generosidad lo hacen con un corazón puro. Si no somos cuidadosos, nuestra bondad puede ser malinterpretada, nuestra compasión puede ser explotada y nuestro amor puede ser menospreciado por aquellos que no lo valoran. Jesús, el ejemplo máximo de amor y gracia, sanó a los enfermos, acogió a los rechazados y perdonó a los pecadores, pero jamás fue ingenuo. Él veía más allá de las apariencias, discernía los corazones y no se dejaba engañar por quienes solo lo seguían por conveniencia. Sabía quiénes buscaban la verdad y quiénes simplemente querían aprovecharse de su bondad. Muchos hemos crecido con la idea de que debemos ser siempre amables, decir sí a todas las peticiones, nunca negar ayuda y nunca rechazar a nadie. Pero eso no es bondad bíblica, eso no es amor verdadero, eso es complacencia. Y tratar de agradar a todo el mundo solo te llevará al agotamiento. Vivir así te robará la paz, drenará tu energía y te dejará cargando pesos que Dios nunca te pidió que elevarás. Hay una gran diferencia entre ser bondadoso y permitir ser utilizado, entre amar a las personas y permitir la manipulación. El enemigo rara vez ataca de forma directa. En cambio, usa personas que se aprovechan de tu generosidad, que drenan tu energía emocional, espiritual e incluso financiera. Personas que se presentan como amigos, pero cuyo único propósito es beneficiarse de tu amabilidad. Por eso, el discernimiento es esencial. Dios nos llama a amar, pero no a ser ciegos. Nos llama a ser compasivos, pero no a ser pisoteados. Nos llama a ayudar, pero no a fomentar la irresponsabilidad. Jesús mismo instruyó a sus discípulos diciendo: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esto significa que nuestros corazones deben permanecer puros, pero nuestras mentes deben ser sabias. Debemos ser amables, pero no ingenuos. Debemos amar, pero no ser insensatos. Hay momentos en los que decir no es el acto más amoroso que podemos hacer. Hay situaciones en las que alejarse de una relación tóxica es la decisión más sabia. A veces, negarle ayuda a alguien que se niega a cambiar no es crueldad, sino prudencia. Algunas personas no buscan ayuda, buscan control. Algunas no buscan amistad, buscan ventaja. Algunas no aprecian tu bondad, la exigen como si fuera su derecho. Y si sigues dando sin discernimiento, te quedarás vacío, agotado y lejos del propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús no sanó a todos, no respondió a cada pregunta, no concedió cada petición. Él dio lo que era necesario,
en el momento adecuado y a quienes tenían un corazón dispuesto a recibirlo. Ahora, mírate a ti mismo. ¿Hay personas en tu vida que solo te buscan cuando necesitan algo? ¿Tienes relaciones en las que siempre das, siempre sacrificas, siempre sirves, pero nunca recibes nada a cambio? ¿Te encuentras diciendo sí constantemente, incluso cuando en tu corazón sabes que deberías decir no? Eso no es lo que Dios quiere para ti. La verdadera bondad está enraizada en la sabiduría. El amor opera dentro de límites saludables y el discernimiento te permite ver más allá de las palabras y descubrir la verdadera intención del corazón. Dios te ha dado un propósito, una misión. Pero si pasas tu vida tratando de complacer a todos, estando disponible para todos y resolviendo cada necesidad que se presente ante ti, jamás podrás cumplir lo que Dios ha planeado para tu vida. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es alejarte. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es decir no. A veces, lo más piadoso que puedes hacer es establecer límites y mantenerlos. El mundo te dirá que amar significa nunca rechazar a nadie, pero la palabra de Dios nos enseña a guardar nuestros corazones. La sociedad insiste en que ser bondadoso es dar sin reservas a todos los que lo pidan, pero las Escrituras nos exhortan a ser buenos administradores de nuestro tiempo, recursos y energía. Nos hacen creer que ser una buena persona significa sacrificarse completamente por los demás, pero incluso Jesús se apartaba de las multitudes para orar, descansar y estar a solas con el Padre. Si Jesús estableció límites, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Jesús no permitió que las expectativas humanas dictaran su propósito. No perdió su tiempo discutiendo con quienes no buscaban la verdad. Su bondad no significaba tolerar la manipulación ni dejar que otros definieran su misión. Un ejemplo claro de esto es cuando un joven rico se acercó a él buscando la vida eterna. Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera, pero el joven se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. Y Jesús no corrió tras él. No bajó el estándar para hacerlo sentir mejor. La bondad es parte del carácter de Dios, pero el discernimiento es esencial. Jesús fue el modelo perfecto de amor, gracia y compasión, pero también de sabiduría y límites. Si queremos vivir de acuerdo con su ejemplo, debemos aprender a amar con discernimiento, a dar con propósito y a actuar con sabiduría. Así, nuestra bondad reflejará verdaderamente el corazón de Dios. Jesús nunca intentó convencer a nadie de seguirlo a toda costa. Él ofrecía la verdad, extendía la oportunidad, pero nunca obligaba a nadie a aceptarla. Cuando el joven rico se negó a renunciar a su riqueza para seguirlo, Jesús simplemente lo dejó ir. No intentó negociar, no suavizó sus palabras para hacerlas más aceptables. Sabía que cada persona debe elegir por sí misma y que la fe genuina no puede imponerse. Jesús también establecía límites incluso con aquellos más cercanos a él. Cuando Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, intentó desviarlo de su misión, Cristo lo reprendió con firmeza. No permitió que los lazos emocionales o las opiniones humanas lo apartaran del propósito para el que vino al mundo. Lo mismo sucedió cuando regresó a su ciudad natal, Nazaret. Allí, la gente lo conocía desde niño y no podía aceptar su verdadera identidad como el Mesías. Ante tanta incredulidad, Jesús no insistió ni intentó forzar su aceptación. Simplemente, se dirigió a otras regiones donde los corazones estaban más abiertos. Su bondad no significaba permanecer donde no era bienvenido. Incluso en los momentos finales de su trayectoria terrenal, Jesús demostró un control total sobre su misión. Ante Pilato, acusado injustamente y ridiculizado, no contraatacó,
ni se defendió agresivamente. En lugar de eso, eligió el silencio, prefiriendo cumplir la voluntad del Padre antes que ceder a las presiones humanas. Su bondad nunca fue una señal de debilidad, sino de fuerza contenida, de poder bajo control. Muchas veces confundimos la bondad con la disponibilidad ilimitada. Creemos que ser una buena persona significa nunca decir no, nunca alejarse, nunca imponer límites. Pero Jesús nos enseña un camino diferente. Amaba profundamente, pero no permitía que las expectativas de las personas determinaran sus acciones. Sanó a muchos, pero no sanó a todos. Proclamó la verdad, pero nunca la impuso. No vivía para agradar a los demás, sino para cumplir el propósito divino. Si Jesús, siendo perfecto, establecía límites, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Vivimos en un mundo donde no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas se acercan con sonrisas, pero esconden intereses egoístas. Otras ofrecen ayuda, pero no por amor genuino. Hay individuos cuyas palabras encantan, pero cuyos corazones no reflejan el mismo sentimiento. Por eso, el discernimiento es esencial. La Biblia nos advierte repetidamente que debemos ser vigilantes, prudentes, poner a prueba los espíritus y proteger nuestro corazón contra el engaño. Incluso Jesús, lleno de amor y compasión, no confiaba indiscriminadamente en todos. El Evangelio de Juan nos dice que muchos creyeron en él por los milagros, pero Jesús no se entregaba a ellos porque conocía lo que había en sus corazones. Sabía que algunos lo seguían por razones equivocadas, buscando solo beneficios personales y no una verdadera transformación. Entre sus propios discípulos estaba Judas Iscariote, quien caminó con él, escuchó sus enseñanzas y compartió su mesa, pero al final lo traicionó por 30 monedas de plata. Judas parecía un seguidor, fiel, pero sus intenciones nunca fueron puras. Los fariseos, líderes religiosos de aquella época, también mostraban esta dualidad. Hablaban de Dios con elocuencia, pero estaban llenos de orgullo e hipocresía. Buscaban estatus y control, no la verdad. Conspiraron contra Jesús no porque hubiera hecho algo malo, sino porque amenazaba su posición de poder. El mismo patrón se repite en las Escrituras. Dalila susurraba palabras dulces a Sansón, pero en realidad su intención era traicionarlo. Su cariño era solo una fachada para manipularlo. No todos los que hablan de amor realmente aman. No todos los que ofrecen amistad desean tu bien. Incluso entre aquellos que aparentemente hacen el bien, pueden existir segundas intenciones ocultas. Por eso, Jesús nos advirtió sobre los lobos con piel de oveja, aquellos que parecen inofensivos, pero traen peligro consigo. Vienen con palabras suaves, hacen promesas, demuestran amabilidad, pero sus verdaderos intereses permanecen ocultos. Quieren explotar, engañar y manipular. Y si no tenemos sabiduría, podemos convertirnos en presas fáciles. El mundo está lleno de personas que fingen ser algo que no son. Algunos te sonríen, pero hablan mal de ti a tus espaldas. Algunos te ofrecen amistad, pero solo cuando tienen algo que ganar. Algunos dicen que te aman, pero solo mientras puedan sacar provecho de la relación. El mayor peligro radica en que, sin discernimiento, podríamos no ver estas intenciones hasta que sea demasiado tarde. Jesús nunca nos llamó a ser ingenuos. Nos enseñó a amar, pero también a ser prudentes. Ser bondadoso no significa ser manipulado. Muchos han resultado heridos, no porque les faltó amor, sino porque les faltó sabiduría. Confiaron demasiado, rápido, ignoraron señales de advertencia, creyeron que todos tenían un corazón tan puro como el suyo. Pero no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas entran en tu vida solo para desviarte, agotarte, manipularte.
y cuando obtienen lo que quieren, se van sin mirar atrás. Incluso dentro de la iglesia, en las familias, entre aquellos que dicen seguir a Dios, hay quienes no tienen su corazón en el lugar correcto. Hay quienes predican no para glorificar a Dios, sino para recibir la aprobación de los hombres. Hay quienes dan no por amor, sino para ser vistos. Hay quienes afirman seguir a Cristo, pero cuyas acciones cuentan una historia completamente diferente. Dios no nos llama a vivir con miedo, sino a caminar con sabiduría. Debemos buscar discernimiento, pedir ojos espirituales para ver más allá de las apariencias y ser guiados por el Espíritu para evitar caer en las trampas de aquellos que no buscan nuestro bien. No todos los que entran en tu vida han sido enviados por Dios. Algunos son distracciones, otros son pruebas, y hay quienes son enviados por el enemigo para alejarte de tu propósito. Jesús siempre supo quién estaba realmente con él y quién estaba en su contra, incluso si intentaban disfrazarlo. Nunca permitió que la falsedad de los demás interfiriera con su misión. Amó a todos, pero nunca fue ciego ante la realidad de la naturaleza humana. Si él, en su perfección, ejerció tal sabiduría, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Buscar la aprobación de los demás es una trampa sutil que puede atraparnos sin que nos demos cuenta. Todo comienza con buenas intenciones. Querer ser amable, ayudar, evitar conflictos. Pero con el tiempo, esta necesidad de agradar se convierte en una carga aplastante que nos roba la paz, la alegría y nuestro propósito. El deseo de ser aceptado puede convertirse en una prisión invisible que nos impide vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. La Biblia nos advierte sobre el peligro de temer la opinión de los hombres, diciendo que esto es una trampa. Cuando alguien vive para agradar a los demás, termina convirtiéndose en esclavo de su aceptación. Cada decisión se toma en función de lo que pensarán los demás. Cada palabra se mide por el miedo a desagradar. Cada acción se moldea por el deseo de ser bien visto, en lugar de ser guiada por la voluntad de Dios. Incluso Jesús, lleno de gracia y verdad, nunca intentó agradar a todos. Habló con valentía, aunque sus palabras ofendieran. Realizó milagros no para ganar popularidad, sino para manifestar el poder de Dios. Cuando sus mensajes se volvieron duros y las multitudes lo abandonaron, no corrió tras ellas para suavizar su verdad. Permaneció fiel a su misión, y nosotros debemos hacer lo mismo. Él nunca suavizó sus palabras para ganar aceptación. Siempre permaneció fiel a su misión, sin importar quién lo aprobara o lo criticara. Pero aquellos que viven buscando constantemente la aprobación de los demás terminan atrapados en el miedo al rechazo. Les resulta extremadamente difícil decir no, porque no quieren decepcionar a nadie. Permanecen en silencio cuando deberían hablar, temiendo causar desagrado. Se sobrecargan a sí mismos. Agotan sus fuerzas tratando de cumplir todas las expectativas, diciendo sí a todo, incluso cuando están al borde del colapso. Y en ese proceso, poco a poco, se pierden a sí mismos. Sus propias necesidades quedan relegadas, sus convicciones se debilitan, su propósito se diluye bajo el peso de las exigencias ajenas. Y hay un peligro aún mayor en este deseo desenfrenado de agradar. Puede llevar a concesiones morales. Cuando alguien se preocupa más por la aceptación de las personas que por la obediencia a Dios, comienza a hacer pequeñas concesiones, que al principio pueden parecer inofensivas. Acepta cosas que antes rechazaba con firmeza. Adapta sus valores para encajar. Tolera lo incorrecto solo para evitar el conflicto. Poco a poco, se va alejando del camino correcto, hasta perderse por completo, todo por temor a lo que otros pensarán. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús cayeron exactamente en esa trampa. La Biblia nos dice que muchos de ellos creían en él, pero no se atrevían a confesar su fe abiertamente,
porque temían ser expulsados de la sinagoga. Sabían cuál era la verdad, pero su deseo de ser aceptados por la sociedad era más fuerte. Esto es lo que sucede cuando el deseo de agradar toma el control. La verdad es silenciada, la convicción se debilita y la reputación personal se vuelve más importante que una relación genuina con Dios. Otro problema grave de vivir para complacer a los demás es que inevitablemente genera resentimiento. Una persona que se esfuerza al máximo para hacer felices a todos, tarde o temprano, se dará cuenta de que es imposible. No importa cuánto lo intenté, siempre habrá alguien insatisfecho. Con el tiempo, ese esfuerzo se convierte en agotamiento. La bondad inicial se transforma en frustración. El corazón se llena de amargura. La persona se siente usada, infravalorada, sobrecargada con pesos que nunca debería haber llevado. Jesús nunca llamó a sus seguidores a una vida de búsqueda incesante de aprobación. Los llamó a tomar su cruz y seguirlo, incluso si eso significaba perder el reconocimiento del mundo. Les advirtió que seguir sus pasos traería oposición, rechazo y críticas. Pero también les aseguró que aquellos que ponen a Dios en primer lugar encuentran un propósito real, una alegría genuina y una paz que el mundo no puede ofrecer. Quien vive dependiendo de la aceptación de las personas nunca encontrará estabilidad. La opinión humana es volátil. Hoy te aplauden, mañana te critican, hoy te celebran, mañana te olvidan, pero Dios nunca cambia. Quien decide vivir para Él, en lugar de vivir para complacer a los demás, encuentra la verdadera libertad. Ya no siente la carga de tratar de cumplir todas las expectativas. Ya no vive bajo la presión de intentar ser todo para todos. Camina en paz, porque su identidad no está en lo que otros dicen, sino en lo que Dios declara. La búsqueda de la aprobación humana distrae del propósito real. Mantiene a la persona atrapada en el miedo, consumida por opiniones externas, agotada por tratar de cumplir estándares imposibles. Pero Dios no nos creó para vivir así. Nos llamó a ser guiados por su voluntad, no por las presiones sociales. Cuando Jesús envió a sus discípulos al mundo, les advirtió y los preparó. Dijo: «He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Él sabía que el mundo no siempre sería receptivo, que habría engaños, desafíos e incluso persecuciones. Pero no les pidió que fueran ingenuos ni que fueran despiadados. Les enseñó un equilibrio perfecto entre la inteligencia espiritual y la pureza de corazón. Ser prudente como la serpiente significa tener discernimiento. Una serpiente nunca actúa impulsivamente. Observa, evalúa su entorno, calcula cada movimiento. No desperdicia energía en batallas innecesarias, pero sabe exactamente cuándo atacar y cuándo permanecer inmóvil. Jesús quería que sus discípulos tuvieran esa sabiduría al enfrentarse al mundo. Sabía que habría quienes intentarían engañarlos, tergiversar sus palabras, acercarse con falsas sonrisas, pero con intenciones traicioneras. Por eso les advirtió: no confíen ciegamente, no se expongan al peligro sin reflexión, no sean fácilmente manipulados. La verdadera sabiduría consiste en comprender la naturaleza humana. No todos tienen buenas intenciones, no todos dicen la verdad. Hay quienes se disfrazan de amigos solo para aprovecharse. Hay quienes se presentan como justos, pero en su corazón hay orgullo y ambición. Los fariseos, en tiempos de Jesús, eran la prueba de ello. Vestían túnicas de líderes religiosos, hablaban con palabras de las Escrituras, pero detrás de su apariencia piadosa había hipocresía y deseo de control. Intentaron en numerosas ocasiones tender trampas a Jesús, distorsionar sus palabras
encontrar cualquier pretexto para condenarlo. Pero él veía más allá de las apariencias. No cayó en sus trampas, porque llevaba consigo la sabiduría celestial. La Biblia nos advierte constantemente sobre el peligro del engaño. En Proverbios está escrito: el ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente observa bien sus pasos. Pablo advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, no todo lo que parece bueno viene de Dios. Muchas personas se han desviado del camino correcto por falta de discernimiento, siguiendo líderes carismáticos que hablaban elocuentemente, pero los alejaban de la verdad. Pero solo la prudencia no es suficiente. Por eso, Jesús también nos llamó a ser sencillos como palomas. La paloma simboliza pureza, sinceridad, un corazón sin maldad. Muchos, al descubrir la maldad en el mundo, se vuelven amargos, empiezan a desconfiar de todo y de todos, pierden la capacidad de amar y confiar. Pero Jesús no nos llamó a ser fríos o cínicos. No enseñó a responder al engaño con más engaño, ni a enfrentar el mal con más maldad. Nos llamó a permanecer puros, a caminar en rectitud, a proteger nuestro corazón de la corrupción. La paloma no busca venganza, no conspira, no manipula. Se mueve con suavidad, llevando paz a donde va. Jesús enseñó que, aunque debemos actuar con discernimiento, nunca debemos perder nuestra esencia. Nunca debemos volvernos tan cautelosos que olvidemos amar. Nunca debemos volvernos tan astutos que dejemos de lado la bondad. Jesús vivió este equilibrio perfectamente. Veía los planes de sus enemigos, pero no los odiaba. Conocía la naturaleza humana, pero aún así amaba. Fue traicionado, pero no permitió que la amargura envenenara su corazón. El mundo está lleno de lobos y ovejas perdidas. Algunos simplemente no conocen la verdad. La sabiduría permite que el creyente sepa diferenciar entre ambos, reconociendo cuándo es el momento de hablar y cuándo es mejor alejarse. La multitud lo buscó con ansias después de haber sido alimentada, esperando recibir más pan. Sin embargo, Jesús no realizó otro milagro solo para satisfacerlos. En su lugar, los guió hacia la verdad. Su compasión siempre estuvo alineada con la voluntad del Padre. Existe un riesgo cuando permitimos que nuestras emociones humanas sean la única guía de nuestras acciones. Los sentimientos son intensos, pueden movernos profundamente, pero no siempre son sabios. Podemos entregarnos tanto que terminamos completamente agotados, sin fuerzas para seguir adelante. Podemos querer ayudar a alguien con todo el corazón, solo para descubrir que esa persona se aprovecha de nuestra bondad, sin cambiar realmente. Es posible cargar con pesos que Dios nunca quiso que lleváramos sobre nuestros hombros. Por eso, la compasión debe ser dirigida por Dios, porque solo Él ve la imagen completa y comprende cuándo debemos intervenir y cuándo es mejor dar un paso atrás. Hay momentos en que Dios nos llama a actuar, a dar, a servir. Pero también hay ocasiones en que nos llama a permitir que las consecuencias sigan su curso. El padre del hijo pródigo lo amaba inmensamente, pero no corrió detrás de él cuando decidió irse. No intentó impedir que su hijo enfrentara las dificultades que vendrían como resultado de sus propias decisiones. Esperó con fe, confiando en que Dios tocaría el corazón de su hijo. Y cuando finalmente ese joven recobró el juicio, regresó a casa transformado de verdad. Algunas personas sienten un llamado a ayudar a los demás hasta el punto de descuidar su propio bienestar. Experimentan culpa al decir no y se entregan sin reservas hasta quedar completamente vacíos, creyendo que eso es lo que el amor exige. Pero incluso Jesús se tomaba tiempo para descansar. Se retiraba de la multitud para orar y renovarse. No cedió ante todas las demandas del pueblo. Fue guiado por el Padre. Sabía cuándo era momento de dar
y cuándo era momento de apartarse. También hay una diferencia entre ayudar y permitir que alguien continúe en su error. Algunas personas no buscan un cambio genuino. Piden ayuda, pero no asumen responsabilidad. Quieren ser rescatadas, pero sin arrepentimiento. Reciben y reciben, pero nunca crecen. Cuando la compasión no es dirigida por Dios, puede convertirse en un comportamiento que fomenta la dependencia en lugar de promover la transformación verdadera. Jesús ayudó a aquellos que estaban dispuestos a recibir la verdad, pero nunca impuso el cambio a quienes lo rechazaban. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Nos llama a amar, pero también a discernir. La compasión es poderosa cuando está alineada con su voluntad. Trae sanidad, restauración y verdadera ayuda. Pero cuando la compasión se descontrola y se basa solo en la emoción humana, puede agotarnos, engañarnos y alejarnos del verdadero propósito que Dios quiere cumplir. El mayor acto de compasión fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Aún así, Él no impuso la salvación a nadie. La ofreció libremente, y aquellos que decidieron recibirla fueron transformados para siempre. De la misma manera, los creyentes deben permitir que Dios guíe su compasión, dando cuando Él lo indique, alejándose cuando sea necesario, y confiando en que su sabiduría es mayor que el entendimiento humano. Dios nos llama a ser compasivos, pero también nos llama a ser sabios. La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional, es un llamado divino, dirigido por su sabiduría y guiado por su espíritu. Jesús demostró la compasión perfecta. Mostró misericordia a los quebrantados, sin comprometer jamás la verdad. Sabía cuándo sanar, cuándo intervenir y cuándo alejarse. No permitió que las exigencias de la gente dictaran sus acciones. Siempre se dejó guiar por la voluntad del Padre. Cuando la compasión está dirigida por Dios, produce restauración verdadera. Fortalece en lugar de agotar. Edifica en vez de fomentar la dependencia. Refleja el corazón de Cristo. Pero cuando la compasión se basa solo en la emoción humana, puede conducir al agotamiento, la manipulación y la falta de prioridades correctas. Hay un tiempo para ayudar y un tiempo para soltar. Un tiempo para dar y un tiempo para esperar. Un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Dios no nos llama a cargar pesos que Él nunca nos ha dado. Nos llama a buscar su sabiduría y permitirle dirigir nuestras acciones. Amar y cuidar de los demás con discernimiento. Cuando la compasión está alineada con la voluntad de Dios, tiene un impacto real, un cambio duradero y un significado eterno. Hemos sido llamados a amar como Él ama, a servir como Él sirve y a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. Queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de hoy nos recuerda que el amor y la bondad son dones preciosos de Dios, pero deben ser guiados por su sabiduría. No se trata solo de dar sin medida, sino de discernir cuándo ayudar y cuándo confiar en el plan de Dios. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto. Amó, sirvió y sanó, pero también supo establecer límites y seguir la voluntad del Padre en todo momento. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Alguna vez han sentido que su bondad ha sido aprovechada? ¿Han experimentado la necesidad de establecer límites, pero les ha resultado difícil? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Quiero conocer sus opiniones y orar por ustedes. Si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, no olviden darle me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para recibir más mensajes que fortalezcan su fe. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo mensaje.